Auspicia este programa Casinos del Río. Tercer bloque de programa en el Alto Comahue Shopping. Está el local de Royaz, indumentaria masculina de alta gama. En Facebook /Royaz Sport podés encontrar la línea de productos y las ofertas actualizadas. El tema de este bloque tiene que ver con los desafíos económicos del próximo presidente, y para intercambiar ideas convocamos al licenciado Osvaldo Preis. Él es economista y profesor de economía en la Universidad del Comahue. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, Daniel, ¿cómo están? Prioridades. ¿Qué debería hacer el próximo presidente? Yo te diría comenzando con los temas a nivel macro. Inflación, atraso cambiario. Bueno, vos viste que, no sé si es por una recomendación de las estrategias políticas, pero los candidatos hablan mucho en general y poco de lo que van a hacer. Poco del cómo. Poco del cómo y poco de cuáles son los objetivos concretos. Entonces, estamos hoy en un ambiente donde se privilegia una serie de frases que lleven al consenso para posicionarte mejor electoralmente. Entonces creo que una de las, si uno preguntara qué haría en particular cada candidato, tiene una serie de intuiciones o de grandes definiciones, pero ninguno de ellos dijo claramente hacia dónde se orienta en una gestión de 4 años. Claro. Entonces yo pienso que lo primero que debe hacer un candidato es, una vez que asume, es definir claramente hacia dónde quiere llevar el país en los próximos 4 años, en términos de crecimiento económico, en términos de empleo, en términos de generación de valor agregado, en términos de inserción en el mercado mundial, de estímulo o no a los sectores de producción nacional, y a partir de allí toda la población podrá tener una definición más clara de hacia dónde nos orientaremos en los próximos 4 años. Eso es atacar los objetivos de cualquier país, definirlos claramente, claro. ¿No es cierto? Ahora, en cuanto a la estrategia, al cómo, bueno, ¿qué medidas se deberían tomar en los primeros 100 días? Algunas de las principales. Sí, yo te diría más que las medidas van a depender mucho de la concepción con la que entren los diferentes equipos económicos. Yo te diría los problemas que hay que atacar. Bien. Los problemas que hay que atacar, básicamente, vos acordate que este gobierno arrancó con un muy buen esquema macroeconómico, demostrado en indicadores de rápida recuperación de la actividad económica, de rápida recuperación del ingreso, de las exportaciones, del equilibrio fiscal y del equilibrio externo, y que eso incluso llevó a que luego que se fuese el primer ministro de este gobierno, que es el que montó ese esquema, el rol del ministro de Economía inclusive quedara un poco desdibujado, porque las cosas marchaban. Sí, y por un manejo centralizado del poder, ¿no? Por ese manejo centralizado, pero asentado en una serie de indicadores económicos que evolucionaban favorablemente. Ese panorama cambió y no se tomaron las medidas que tendrían que haberse tomado para dar cuenta de esa situación. Y se produjo un problema económico en el cual empezaron a tomar predominancia dentro de ciertas figuras que llevaron a sostener desde lo ideológico un esquema que claramente se estaba desgastando. Ahora, inflación. Bueno, ¿Cómo se podría comenzar a disminuir la inflación para bajarla drásticamente en un periodo X? Bueno, la inflación, siempre tu política hacia la inflación depende del diagnóstico que vos tengas. ¿El tuyo cuál sería? El diagnóstico es que cuando vos tenés una inflación alta, como hoy tiene la Argentina, se da por una serie de un cúmulo de situaciones en las cuales vos tenés componentes fiscales, componentes monetarios y componentes del esquema de formación de precios. Pero si vos, en vez de tomar esos 3 causas como los componentes de este fenómeno de alta inflación, porque no estamos hablando de una inflación de un 2, un 3, un 5, sino estamos hablando de niveles de 25%. Y de 2 dígitos desde hace 8 años. Y de 2 dígitos y de hace 8 años,
y que inclusive va contra la política del gobierno, es decir, una política que dice nosotros queremos preservar los ingresos de los argentinos. Si tenés una inflación del 30%, evidentemente ahí tenés una contradicción. Claro. Yo pienso que ahora lo que hay que hacer es un plan macroeconómico que sea consistente. Si vos tenés que atacar el problema de la inflación, pero al mismo tiempo tenés que atacar el problema de la inversión, porque sin un aumento de la capacidad de producción, querer impulsar la demanda, siempre te vas a encontrar con cuellos de botella. Claro. Querer impulsarla solo a través del gasto público financiado por emisión, vos ya sabés que eso, cualquier ideología que tengas, sí, siempre va a causar presiones inflacionarias. Que después, lo estamos viendo, después se hacen planes como precios cuidados, pero ya eso mismo es un reconocimiento de que hay una inflación. Los efectos. Entonces, claro, lo peor que podrías hacer es decir que tu único problema es la inflación y ajustar todo queriendo combatirla en el corto plazo, porque eso a veces lleva a programas de ajuste fiscal y monetario que son totalmente contraproducentes contra el nivel de actividad. Claro. Ahora, el tema es quién hace el ajuste, ¿no? Bueno. Hasta ahora, en la historia de Argentina, siempre lo hizo el sector privado. Impuestazo de machinea. Bueno, yo creo que ejemplo. eso es uno de los peligros que se corren, de los que vos decís que lo que te decía recién, hacer un ajuste deprimiendo la actividad privada, postergando decisiones, claro. Aumentando la presión fiscal, queriendo bajar el consumo. Eso sería lo peor porque estás privilegiando un objetivo de inflación que vos tendrías que tener un horizonte con un plan creíble y decir en X cantidad de meses estoy en un nivel de inflación más bajo, que volver a lo clásico que es en la Argentina, que es resignar todos los objetivos a bajar la inflación. Eso ahora, en la Argentina ha fracasado. Ahora, vos coincidís en que hay que dejar de darle a la maquinita para emitir dinero. Bueno, para emitir en forma descontrolada. En la forma en que se ha hecho ahora, yo te diría que sí, la emisión de dinero tiene que ir de la mano con una programación monetaria que se adecue a un plan económico. Claro. El tema es que cuando el sector público se queda sin fuentes de financiamiento y quiere seguir aumentando el gasto público, porque es lo único que te mantiene el nivel de actividad, se recurre a la emisión en una forma desmedida. Claro, sí. Teniendo en cuenta que mayor gasto público es menos recursos en el sector privado, ¿no? Sí, eso es un poco discutible en el sentido de que si la economía no crece, lo que vos decís es cierto. Pero durante muchos años y al principio de este periodo la Argentina crecía, las bases fiscales del sector privado y del sector público eran sólidas los dos. Entonces lo mejor es que se haga un plan donde no todo quede a un shock que solo privilegie bajar la inflación y sí que se piense en el crecimiento. Bien. Pero para el crecimiento no hay crecimiento sin una cierta relativa estabilidad de las variables. Sí, una moneda sana es condición necesaria para el crecimiento, no suficiente, necesaria. Sí, mira, pero no, yo te lo diría en el siguiente sentido. Vos, ¿por qué una moneda sana? Vos, para invertir o para consumir o para tomar un crédito, vos necesitas proyectar hacia el futuro. Y para ahorrar. Y para ahorrar, vos necesitas proyectar hacia el futuro. Es una decisión que involucra el futuro. Si en ese futuro vos prevés que la moneda se desvaloriza, todas tus decisiones hacia el futuro toman un grado de inestabilidad en la cual vos postergás decisiones. No ahorrás y consumís. No invertís, postergás decisiones. No te endeudás en pesos porque no sabés si la tasa de interés va a superar el ritmo de tus ingresos. Entonces, la inflación, la moneda sana tiene que ver con eso, la posibilidad de proyectar hacia el futuro, que sin futuro no existen decisiones económicas. Exactamente. Osvaldo, un tema que nos toca muy de cerca, el de las economías regionales, la fruticultura está complicada, la minería, el turismo, porque el turismo receptivo con un tipo de cambio relativamente atrasado también se desincentiva. O sea, el turismo alentó los viajes al exterior, pero desalentó el turismo de otros países de la Argentina. Sí. ¿Qué habría que empezar a hacer para que las economías regionales vuelvan a crecer? Obviamente la fruticultura, ¿no? Esto es lo que hablábamos un poco recién, en el sentido de que el agotamiento del modelo ha llevado a anclar ciertas variables esperando que tuvieran resultados y que eso ha producido un daño tremendo en la economía y mucho en las economías regionales. O sea, el tipo de cambio atrasado.
Exacto, pero con un discurso de que se viene una devaluación cuando este gobierno mismo devaluaba, solo que no devaluaba lo suficiente con respecto a la inflación que se estaba generando. Claro. Porque devaluación hubo, pero hubo una pérdida en el valor del tipo de cambio real, digamos. Entonces, discúlpame, ¿me dejás introducir un dato? Sí. En noviembre del 2011, cuando se implementa el cepo, el dólar oficial era de 4,26 pesos por dólar, el oficial, y el paralelo 4,52. Bien, por eso una brecha casi. Por eso te digo que cuando se habla de si van a devaluar, los que vengan no van a devaluar, estamos perdiendo de vista que acá se ha devaluado muchísimo. Claro, ¿qué te parece? No creo que pocos países han devaluado en la magnitud que ha devaluado la Argentina, y estamos con un tipo de cambio atrasado, producto de que la inflación y el aumento de los costos internos ha sido mayor que la devaluación. Eso es inconsistente con cualquier plan económico y con cualquier compatibilidad entre las variables. Las economías regionales necesitan una atención especial. Esa atención especial pocas veces ha sido dada en los gobiernos nacionales, con este y con otras administraciones. ¿Y qué habría que hacer? Lo que habría que hacer es primero tener claro que el factor de ocupación territorial, de empleo y de valor agregado que te dan las economías regionales en las provincias no puede ser suplantado con ninguna otra actividad. No puede ser suplantado porque en cada provincia hay una economía regional que te mantiene el empleo, la ocupación territorial y el movimiento de un montón de personas. Si nosotros partimos de ese concepto y partimos de que esos sectores, cuando han tenido condiciones macroeconómicas favorables, han reaccionado positivamente, lo que tenemos que devolverle a esos sectores son las condiciones para las que puedan funcionar y que hoy las han perdido. ¿Qué pasa? Hay que recomponer la ecuación económica de esas economías regionales. O sea, hoy los costos están desfasados de los ingresos. Eso se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer por el lado de los ingresos, a través de mejorar los tipos de cambio, pero se puede hacer también por el lado de los costos, porque la presión fiscal, pero también los componentes de flete, de logística, la cantidad de trámites que hay involucrados, las tasas que se pagan, la falta de financiamiento, también te actúa sobre los costos. Entonces, lo que hay que hacer rápidamente es recomponer la ecuación económica. Por todos estos componentes que estamos nosotros, no podemos esperar más a que las economías regionales pasen un año como el que pasaron. ¿Sos partidario de un esquema cambiario con un tipo de cambio libre o relativamente libre, con una flotación sucia? Mirá, determinado por la oferta y demanda de dólares. Si vos leías los libros de hace 20, 30 años, se proponían otros tipos de tipos de cambio diferenciados, tipos de cambio múltiples. Esa es una práctica que en el mundo, por diversos factores, más allá del gusto de cada uno, se ha ido dejando de lado, porque si bien teóricamente tienen sus ventajas, también tienen sus problemas. Pero como yo te digo, la Argentina tiene hoy múltiples tipos de cambio. Tiene un tipo de cambio oficial que no opera casi nadie, tiene un tipo de cambio de turismo, un tipo de cambio de ahorro, un tipo de cambio de exportación, un tipo de cambio de importación según el nivel de retenciones. O sea, estamos en el mundo de los tipos de cambio, donde vos te tenés que ubicar cuál es tu situación para saber cuál es tu tipo de cambio. Es difícil quizás pasar de una sola vez a un tipo de cambio único, porque vos tenés muchos factores involucrados. Pero evidentemente este sistema que está es totalmente inconsistente, porque es más fácil para el que quiere ahorrar o el que quiere viajar acceder a dólares que para el que quiere producir. Entonces, cuando vos decís, no tengo divisas para importar, estás haciendo una mala asignación de los recursos. Porque vos decís que querés ahorrar dólares para no bajar el nivel de actividad, que no se te vaya, no endeudarte, y al final el que no consigue dólares, el que quiere importar, y tampoco los consigue de afuera como prefinanciación el que quiere exportar, porque el que presta no sabe a qué precio le van a devolver o si le van a dejar sacar las divisas. Ese esquema, si vos me decís que ese es el esquema de tipo de cambio múltiple, estoy totalmente en contra. Ahora, si haces un esquema ordenado donde estén los incentivos en forma totalmente diferenciado a lo que yo te digo, pero también tenés que tener en cuenta que la cuenta financiera para traer dólares es muy importante, porque acá hay que generar inversiones y hace falta mucho financiamiento. Yo, como para ir cerrando y lo dejamos para otro programa, soy partidario de un tipo de cambio lo más libre posible, ¿no? Bueno, ese es un objetivo, pero te digo que hay un periodo de transición. Eso es lo que hablábamos hoy.
¿hacemos un shock o hacemos una política gradual donde vayamos alineando? La política gradual tiene que ir hacia una unificación de tipo de cambio. El plazo, claro, no sé cuál será, tampoco puede ser demasiado extenso, pero tiene que ir dando señales de hacia dónde se quiere orientar. Osvaldo, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Pausa y último bloque, ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. En Sexpro, trabajamos conjuntamente con cada empresa para resolver sus necesidades en materia de seguridad y cuidado del medio ambiente. Sexpro SRL, Ingeniería al servicio de la seguridad industrial.